Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a toda la familia de la fe que nos siguen esta mañana con la paz del Señor. Quiero pedirle que por favor vayamos a una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Bueno, usted dirá, pastor, ni siquiera nos ha dado un anuncio previo, no nos ha hablado del rinconcito del amor que posiblemente ya, si Dios nos permite, el próximo día miércoles estaremos predicando ahí. Bueno, sí, en realidad hay todas estas cosas que había venido advirtiendo de tiempo atrás, pero que, sin embargo, el día de hoy, la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Quiero comenzar diciéndole que estos dos versículos que están dentro del contexto total de una profecía que es para los últimos tiempos, para los tiempos del fin, me he permitido destacar estos dos versículos porque coinciden plenamente desde hace algunos años con los grandes titulares de prensa. Los grandes titulares de prensa, en resumen, nos muestran exactamente lo que estos versículos nos están indicando con el desglose de cada uno de estas situaciones. Por ejemplo, nosotros estamos acá en el país, en Ecuador, estamos a 8 días, a 15 días, a 8 días de una campaña electoral, ¿no es cierto? Y hemos escuchado por este tiempo a los candidatos a las distintas dignidades, a presidente, vicepresidente de la República, a los asambleístas, y nos podemos dar cuenta del punto en el que hemos caído en la política, que verdaderamente se encierra en la primera parte de lo que dice aquí la palabra de Dios. En uno de los titulares que bien podría decir, dice, hay falta de verdad, no hay verdad en las personas, ¿no es cierto? Porque hemos oído las propuestas más locas, hemos oído las aspiraciones más ambiciosas, y cada vez que vamos avanzando en el tiempo, cada vez que vamos conociendo a nuevos líderes, entre comillas, lo único que podemos darnos cuenta es que la sinvergüencería, la mentira, ha llegado a un punto de degradación que verdaderamente enferma el escuchar todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y ahí dice, no hay verdad en la tierra, dice que no hay misericordia. Pues, ¿para qué desglosar algo así cuando esto está en el día a día? Muchas veces esta situación que aquí lo advierte está en nuestros hogares, en medio de nuestra familia, en medio de un grupo social cercano. Ahí mismo no hay misericordia. ¿Qué pensar de que van a tener misericordia los gobernantes respecto de los gobernados o las grandes potencias respecto de los países llamados en desarrollo o del tercer mundo? ¿No es cierto? No hay misericordia. Cada quien actúa a su apetito, cada quien actúa de acuerdo a sus intereses, cada quien hace lo que bien le parece sin considerar las consecuencias que pudiera tener, ni para sí mismo algún momento, porque todo es una siembra que algún momento se traducirá en cosecha, ni considerar las consecuencias críticas que pudieran terminar afectando a terceras personas. Eso de no considerar el agravio, el dolor, el menoscabo que se puede causar a otras personas, eso se llama falta de misericordia, ¿no es cierto? No mirar el dolor que puede causar y simplemente hacer lo que yo creo que debo hacer, lo que me corresponde, porque esto va de acuerdo a mis propios intereses. Y así podríamos desglosar algunas de las situaciones que están aquí, pero déjeme decirle que hasta antes de compartir este mensaje, de preparar este mensaje para compartirlo, tenía en mente algunos pasajes. De hecho, alguno de ellos estaba encaminado precisamente a mirar un poco lo que la palabra de Dios dice respecto de la elección de autoridades, ¿sí? Pero fui tocado fuertemente en esta semana, apenas un par de días atrás de la fecha en que estamos grabando este mensaje para pasarlo hoy día, domingo.
el país, no solo yo, el país entero, el Ecuador, desde donde funcionamos como Iglesia Centro de Adoración Cristiana, fue conmovido por un atentado y muerte que se suscitó el día miércoles con un actor y presentador de televisión, muy conocido, muy querido, muy apreciado. Y digo, inclusive de parte de quienes somos temerosos de Dios, de quienes amamos a Dios, de quienes queremos vivir para agradarle a Dios, porque Él era hermano en Cristo, ¿sí? Y trajo tal conmoción al país entero, que hasta el día de hoy no deja de hablarse, de comentarse y aún de llorarle. Permítame comentarle para quienes nos miran en otras latitudes fuera del país. Yo creo que todo el país está enterado de esta situación. No trato de revivir la situación porque eso sería cruel, pero es menester mencionar un poco para quienes no escuchan las noticias de nuestro país porque no están aquí o porque simplemente no lo ven. El día miércoles de esta semana que estamos culminando, digo, este hermano en Cristo, actor, presentador, en realidad un hombre multifacético en la televisión, que llegó a ganarse el cariño, el corazón de mucha gente. Muy temprano en la mañana de aquel día salía después de hacer su rutina de ejercicios de algún gimnasio en el norte de la ciudad de Guayaquil y fue avaliado por unos sicarios hasta que quedó abandonado en su carro, no conozco bien por qué tiempo y falleció. Un hombre de, si mal no recuerdo, de 36 años. Este joven, con tantas aspiraciones, con tantos proyectos que eran de buena fe y totalmente realizables, porque la trayectoria de su vida así lo había demostrado, que es un hombre que actuaba con buena fe, que es un hombre que actuaba con desinterés, que es un hombre muy preocupado en el área espiritual, muy preocupado de la ayuda y de la solidaridad, pero sobre todo en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual hay quienes le decían a él que era motivador. Quienes conocemos la palabra de Dios y quienes sabemos lo que la palabra de Dios hace, no es motivar, es proponer una salvación, un cambio de vida, un cambio de actitud. Así que yo me atrevo a decir que sin darle un título ministerial, yo creo que este joven, este señor, era un predicador del Evangelio. A través de sus redes sociales llegó a tener muchos seguidores. Y algo que yo pudiera destacar de él es que él jamás se avergonzó del Evangelio, ¿sí? Él lo mostró y cuando uno muestra abiertamente que es un hijo de Dios, que es un siervo de Dios, que predica la palabra, que procura la santidad, que insta a la gente a un cambio de vida, es porque tiene una vida que respalda esas palabras. Digo, esto, siendo un hombre así, conmocionó tanto su repentina muerte y del modo en que tuvo que partir de esta tierra, que nos ha sacado, me incluyo, muchas lágrimas al Ecuador entero. Y la pregunta que nos hicimos todo frente a estas circunstancias, conociendo un poco las posibles causas, por decirlo de algún modo, no soy investigador, ni mucho menos, ni quiero detenerme en ese tipo de cosas, pero la pregunta que saltó y que sigue latente en nuestros corazones es: ¿qué está pasando? Y así lo he denominado a esta prédica, a esta charla: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando en nuestro medio? ¿Qué está pasando en nuestra, entre comillas, civilización? Porque esto no es civilización. Se dijo que que él no tenía enemigos, entiendo que no los tenía por su conducta de vida, pero que alguien lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque no fue un asalto, no fue un amedrentamiento, fue una muerte directamente, y no le robaron nada. Es decir, su vehículo quedó ahí, con sus pertenencias, su celular, todo quedó ahí. Entonces, la policía normalmente dice que cuando hay este tipo de atentados en los que no se llevan nada, posiblemente hay una
acción intelectual por detrás y que lo que procuró es matarle. ¿Para qué se le mata a una persona? Para silenciarle, ¿no es cierto? Y a él le quisieron silenciar. Hay muchas especulaciones al respecto, inclusive en materia legal, etcétera, etcétera. Digo eso, no es este el lugar para comentarlo ni para elucubrar al respecto. Lo que sí podemos decir es que él, tomando la palabra de Dios, él confrontó al pecado. No digo a las personas porque no debemos hacerlo así, porque el problema que tiene el Evangelio, el problema que tiene Dios y el problema que tenemos los servidores de Dios no es con las personas, es con el pecado, o sea, con el comportamiento, la actitud y las malas decisiones que tienen las personas. Y él confrontó a la corrupción, partiendo de la palabra de Dios, él confrontó al enriquecimiento ilícito, él confrontó a la falta de misericordia, ¿sí? De beneficiarse de ciertas situaciones que terminan perjudicando a multitudes de personas. Y parece, dicen por ahí, que efectivamente esto es lo que sucedió. ¿Por qué me voy a este punto? Porque la palabra de Dios advierte, y en este texto, ¿sí? Nos da una parte de la perspectiva de lo que advierte en términos generales para los últimos tiempos. ¿Qué es lo que vamos a vivir en los últimos tiempos? Yo le dije que esta porción de la que me permití tomar solo estos 2 versículos, porque coinciden plenamente con las titulares de prensa a nivel mundial y a nivel nacional, tristemente igual, del mismo modo, toda esta porción es una profecía para los tiempos del fin, pero estas actitudes que acabamos de ver, perjurar, mentir, matar, faltos de verdad, faltos de misericordia, etcétera, etcétera, todo esto son las acciones previas a la recta final de lo que está viviendo esta humanidad, ¿no es cierto? Esta humanidad que ha cerrado el oído a las cosas de Dios, del Creador, del universo, del Creador de la tierra, del Creador del ser humano, ¿sí? Ha cerrado el oído y ha abierto absolutamente a todo. Entre esos, lo que más se ha abierto el oído es a doctrinas demoníacas, ¿sí? Que hablan, que divagan, que impulsan y que empujan a las multitudes, sí, obviamente multitudes torpes, les impulsan a alejarse de todo lo que sea espiritualidad, ¿no es cierto? Pero claro, cuando uno mira estas realidades, porque esto no es una elucubración, es que estamos diciendo en los postreros tiempos o más adelante, sí, vamos a encontrar nosotros que va a haber mucha gente que va a hurtar, a perjudicar, a ser faltos de la verdad, a tratar de guiarse por la mentira, a convencerse de la mentira, a que sean faltos de misericordia. No estamos especulando, ¿no es cierto? Lo que estamos es diciendo, esto ya está sucediendo. Esto es el pan de todos los días. Uno prende la televisión muy temprano en la mañana, como suelo hacerlo yo, ¿sí? Y que fue un impacto terrible porque yo acababa de hacer mi ejercicio físico también. Y mientras hago mi ejercicio físico, yo tengo otra rutina que no es precisamente escuchar las noticias, sino escucho unos devocionales o escucho la palabra de Dios en audio, ¿sí? Y cuando termino mi rutina y termino de escuchar la palabra de Dios, prendo la televisión. Y eso es lo que sucedió el miércoles pasado, que prendí la televisión e inmediatamente estaban dando esta triste, lamentable y conmocionada noticia con la que comencé compartiéndole. Y la pregunta fue, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué suceden estas cosas? No hay muchas respuestas que satisfagan, ¿sí? Cuando se dan este tipo de situaciones. Cuando una persona, ya no hablando de este presentador, de este actor, de este buen ser humano, creo que esa es la mejor presentación que se le puede hacer de este buen ser humano, uno no tiene respuesta cuando una persona ha trabajado muchos años con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, con ímpetu, ha logrado tener un respaldo económico, ha formado un capital y de pronto es secuestrado y le piden lo que tiene o más de lo que tiene para no matarle y devolverle, ¿no es cierto? Entonces, frente a situaciones como esa, ¿qué respuesta tenemos? ¿Qué explicación podemos dar? En ningún aspecto, ni en el aspecto social, ni en el aspecto económico, ni en el aspecto espiritual tampoco. Decir, sí, es que hay gente necesitada y que no tiene, entonces se ve obligada a hacer eso. No, eso se llama delincuencia. Bajo cualquier justificativo, bajo cualquier argumento, eso se llama delincuencia, se llama pecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué respuesta hay cuando los gobiernos presionan, impulsan a que se apruebe un supuesto derecho, ¿sí? Que en vez de ser derecho es un atentado al derecho como el aborto? ¿Qué explicación hay? ¿Qué se puede decir al respecto?
¿Por qué los gobiernos, por qué los organismos de los distintos países, por qué los organismos internacionales presionan para que se apruebe el aborto, para que se apruebe el matrimonio homosexual, para que se apruebe el libertinaje sexual? ¿No es cierto? Entonces uno no tiene explicación, no tiene respuesta, ¿sí? Como no hay respuesta a muchas cosas que están sucediendo hoy en día. La única respuesta es que efectivamente se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. No obstante de que todo lo sucedido y todo lo que viene sucediendo y todo lo que sucederá, sí, está ya constando desde hace miles de años en la palabra de Dios. No obstante, digo, de esto, la gente no quiere hacer caso de Dios. Ni siquiera por decir, ve esa coincidencia de lo que la palabra de Dios dice respecto de lo que está pasando. Ni por curiosidad siquiera llama la atención esto. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, yo le voy a dar una respuesta bíblica, que es la única respuesta que entiendo hay, porque no tenemos ninguna otra respuesta satisfactoria desde ningún ámbito, desde ningún punto de vista. Y el primer aspecto lo dice mismo al inicio del versículo 1 que ya leímos, versículo 1 y 2. Dice, oíd palabra de Jehová, porque Dios contiende con los moradores de la tierra. Primer aspecto, Dios contiende con los moradores de la tierra. Bueno, y usted me dirá, ¿y por qué Dios contiende con los moradores de la tierra? ¿No somos nosotros su creación hecha a su imagen y semejanza? Y si Él nos hizo, entonces, ¿o por qué nos hizo así de malos? ¿O por qué Él contiende con nosotros si somos su creación? Bueno, déjeme decirle que Dios no nos hizo así de malos. Dios nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza, pero nos hizo, y tengo que decirlo, pero nos hizo con libre albedrío, con voluntad propia, ¿no es cierto? Y dentro de nuestra voluntad, nosotros podemos escoger el pecado, el mal y la muerte, sí, o la santidad, el bien y la vida. Y lastimosamente el ser humano, sí, yéndose en esta contienda hacia lo malo, sí, ha escogido el pecado, el mal y la muerte. ¿Cuándo existe una contienda? Una contienda existe cuando entre dos partes los intereses son diferentes y que terminan siendo inclusive totalmente opuestos. Ahí hay contienda, ¿no es cierto? O dicho de otro modo, la contienda existe efectivamente cuando no hay acuerdo entre las partes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes? Dios es el uno y la humanidad es la otra parte, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, ¿no es cierto? No hay acuerdo, por supuesto que no hay acuerdo, porque Dios nos ha dado un estilo de vida, nos ha dado un camino a seguir, nos ha dado unos mandamientos para que lo cumplamos, nos ha dado de su presencia para que nosotros podamos manejarnos conforme a Él. Tanto es así que para modelo, para molde de vida, envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos no solo las maravillosas y sabias enseñanzas que nos dio a través de su boca, de su palabra, sino de su mismo testimonio. Dios dice, así quiero que se manejen. Esta es la manera, que en vez de matar, ustedes se ayuden unos a otros, sean solidarios. En vez de perjurar, hablen la verdad. Que no engañen, que no mientan, que sean misericordiosos, compasivos, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios nos dice. Pero el hombre dice, no, yo quiero todo lo contrario. Sí, yo quiero, si es que es necesario, pues yo mato, si es que es necesario, yo me aprovecho, si es que es necesario, yo robo, porque a mí me importa mi enriquecimiento, a mí no me importa el pueblo, yo les ofrecí cuando estaba en campaña, pero ahora que estoy aquí, ¿por qué tengo que preocuparme por el resto, pudiendo asegurar mi vida y la de mi familia, y yo hago esto y hago esto otro, ¿no es cierto? Entonces, Dios no tiene la culpa, pues, ¿no es cierto? Dios no tiene la culpa de que efectivamente nosotros, en nuestros apetitos carnales, decidamos tal o cual cosa que termina siendo totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Por eso Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no tenemos intereses similares, ¿no es cierto? Dios tiene el interés de otorgarnos salvación, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, Dios quiere que seamos un pueblo que le obedezca, sí, pero la humanidad, en términos generales, sí, lo que quiere es vivir conforme a su voluntad, es decir, hay una confrontación, sí, entre lo que es de la carne y del espíritu. Así dice allá en el libro de Gálatas, que las cosas de la carne se oponen a las del espíritu y las del espíritu se oponen a la carne. Entonces, esa oposición, esa confrontación que existe es una contienda. Y aquí está diciendo, versículo 1, que Dios contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque los intereses son diferentes. Porque las posturas, las perspectivas, los objetivos finales son diferentes. El que Dios quiere versus lo que el hombre le place, ¿no es cierto? Y por eso, pues,
hay este tipo de cosas. Ese es un resultado. No hay una respuesta contundente que diga, ¿y por qué a gente buena? Porque vea, la misma Biblia dice que así como muere el justo, muere el impío. Hay una gran diferencia el destino en el que van, eso sí, a la vida eterna. Pero como a la gente no le importa la vida eterna, a la gente prefiere no creer que existe una vida eterna, como que con eso le borra la posibilidad. Pero no es así, porque yo puedo decir, yo no creo que exista la cárcel, por lo tanto, si es que robo, yo no voy a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque yo no creo. Aunque yo no crea, la cárcel está ahí y está esperando si es que hago algo indebido. Así es la vida eterna, con sus dos destinos. Está esperando a quienes se han fraguado cualquiera de esos destinos, o para bien o para mal. Otra de las explicaciones que nos dice aquí mismo, en el texto que me permití tomar como referencia, es que, y lo podemos decir que es el segundo aspecto, es que no hay conocimiento de Dios en la tierra. No solo que Dios contiende con los moradores de la tierra porque los intereses son opuestos, sino que no hay un conocimiento de Dios en la tierra. La palabra de Dios, que es muy entendible porque fue inspirada por Dios, escrita por hombres, para hombres, pero inspirada por Dios. La palabra de Dios hace mucha alusión como una invitación, como una exhortación, es decir, un llamado de atención con muchísimo amor, como Dios suele tratar, respecto de ser temerosos de Dios. Y cuando habla del temor de Dios, no se refiere, quizás en un 99% de la mención de este término, temer, ¿sí? No se refiere a tener miedo, sino más bien al deseo ferviente de apartarse de lo malo para hacer lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, el temor a Dios es tratar de apartarse de lo malo, ¿sí? Y hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, lo que Dios nos sugiere, lo que Dios nos encamina dentro de sus mandamientos. Eso es lo que quieren, ¿cierto? Entonces, la persona temerosa de Dios es la que anhela cumplir esa voluntad de Dios, anhela caminar en esa senda de justicia. Esa es una persona temerosa de Dios. Pero si no hay conocimiento de Dios en la tierra, es decir, si la gente no tiene la más mínima intención de conocer verdaderamente a Dios, ¿sí? Bajo la única posibilidad que existe de conocerle, que es a través de su bendita palabra. No hay otra posibilidad. No es que yo he tenido revelaciones. Dios no se muestra con revelaciones sin antes le tengamos un muy buen conocimiento a través de su palabra. Y resulta tan lógico como que si yo le digo, disculpe, ¿usted le conoce a la persona que vive 5 casas más arriba de su cuadra? Y si usted nunca ha hablado con esta persona, si nunca ha tenido la oportunidad de conversar, si quizás las conversaciones no han sido extendidas, si quizás dentro de los temas topados no se ha profundizado un poco, usted no me va a decir, sí, yo le conozco plenamente, yo le conozco perfectamente, ¿no es cierto? Porque si yo le hago una pregunta, decir, bueno, si usted dice que le conoce plenamente a esa persona que solo le ha visto pasar por delante, o solo ha escuchado que alguien ha dicho que tal persona tiene tales actitudes o características, ¿no es cierto? Si yo le hiciera una pregunta un poquito más profunda de esa persona, decirle, disculpe, ¿y en qué fecha cumple años esa persona? Dice, bueno, la verdad es que eso no lo he topado. ¿Y por qué no ha topado? Dice, lo que pasa es que no ha habido la amistad suficiente, no ha habido la confianza como para ya preguntarnos de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le estoy queriendo mostrar con esto? Algo muy lógico, muy obvio, y yo no sé por qué la gente se cierra, ¿no es cierto? De saber que a las personas incluyámosle, guardando la debida reverencia, a Jesucristo también. A las personas, entre esas Jesucristo, se les conoce por su palabra, por lo que dicen, por lo que proponen, por lo que son, ¿no es cierto? Y mientras más se conversa, más se conoce, más se entera de esa palabra, sí, uno va teniendo un conocimiento más profundo y va conociendo ya no solo la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. Ya no conozco solo la letra, como está aquí, sino que voy conociendo el sentimiento, el espíritu que va por detrás de esa letra, ¿no es cierto? Y conforme a la palabra uno se va enamorando. Y permítame que lo diga, en el pasado mañana, que es 2 de febrero, si Dios así lo permite, yo estoy cumpliendo 31 años de matrimonio con mi esposa. Pasado mañana, 2 de febrero. Justo nos casamos en el mes del amor. 31 años de matrimonio. Tengo a mi hijo mayor de 30 y el otro de 27 y mi hija también de 29 años. ¿No es cierto? ¿Cómo le llegué a enamorar a mi esposa? Yo nunca creí que yo era un hombre
extremadamente guapo. Nunca pensé que mi aspecto físico era lo suficientemente atrayente como para captar la atención de una mujer tan linda como ella. ¿Sabe por qué le gané yo? Por mi palabra. Y por mi palabra que fue verdadera. Porque yo no le dije ser lo que no era. Yo le dije ser lo que era, ¿sí? Y le demostré que lo que yo proponía lo podía lograr y conseguir. Y le gané por la palabra. Y ella me dijo un día, tú terminaste enamorándome, ¿sí? No porque le impacté con un fisicazo que nunca lo he tenido, con una belleza externa que jamás la he ostentado, ¿no es cierto? Sino por la palabra. Palabra que además estuvo de acuerdo, ¿sí? Con mis actitudes. Así le gané el amor a quien es mi esposa. Así es Jesucristo. A Él le podemos conocer solo por la palabra y conforme más conocemos de su palabra, sí, más vamos queriéndole, amándole, comprometiéndonos, sujetándonos, ¿no es cierto? Y comienza una vida de deleite. Pero si no llegamos ni a conocerle a Dios, tampoco llegaremos a ser temerosos de Dios, es decir, a anhelar hacer el bien, sí, y comenzar a repudiar y a desechar hacer el mal. Y una de las situaciones que trae como consecuencia la falta de conocimiento de Dios en la tierra es exactamente los dos primeros versículos que vimos. Hurtar, matar, destruir, confrontación, violencia, injusticia, corrupción, falta de misericordia, falta de verdad. Esas son las consecuencias de no conocer a Dios. Quizás un tercer aspecto podríamos mencionar también y decir que, dicen unos versículos más adelante, el versículo 5 y 6, dice que esta falta de conocimiento de Dios nos lleva a que la gente pecaron conforme a su grandeza. Así dice el versículo 7 de esta porción del capítulo 4 de Oseas. Que conforme a su grandeza, así pecaron. Es decir, conforme a su actitud, a su altivez, a su prepotencia, a su autosuficiencia. ¿Sí? Mientras más uno cree ser autosuficiente, prepotente, mientras más ha logrado la humanidad, mientras más ha conseguido la humanidad, en vez de reconocer y darle gloria al que le corresponde, que es a Dios. No, la gente peca más, porque claro, ya pudimos llegar a la luna, porque ya hemos podido llegar con ciertos aparatos a otra parte. Hay gente que se jacta y dice, pudimos matar a gente de otras naciones con drones. Ya no ponemos en riesgo a nuestros soldados, sino a los drones. Y es una jactancia, es una vanagloria. Pecaron conforme a su grandeza. Mientras más engreimiento existe, mientras el orgullo se ensorbebece más, ¿sabe qué pasa? Que pecamos más y cada vez nos alejamos mucho más de Dios. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, más luego le voy a decir, no qué está pasando, porque ya vemos lo que está pasando. ¿Hacia dónde nos lleva esto y cuál es el entendimiento que nosotros debemos tener de lo que está pasando? Pero aquí mismo nos dice la palabra de Dios que hay consecuencias. Hay consecuencias de ese tipo de comportamiento. De mantenernos deliberadamente confrontados con Dios, porque Dios contiende con los moradores de la tierra y nos mantenemos en esa postura. No hay una pizca de reconocimiento, de arrepentimiento, de decir, sí, estoy mal, estamos mal, por favor, cambiemos, busquemos de Dios, dejemos de lado tantas cosas vanas y enfoquémonos en lo importante. No hay, no existe. Y cuando se proclama y se habla, simplemente se quiere callar. Si por si acaso usted no sabía, en los últimos tiempos, en los últimos años, por decir algo, estoy hablando de memoria ahora, quizás en los últimos 5 años, todas estas empresas que sostienen y mantienen, son las plataformas para las redes sociales, se han dedicado a observar más a quienes hablamos de cosas espirituales, a quienes hablamos de Dios, a quienes predicamos el Evangelio y a quienes tratamos de ser frontales. Hay mucho más, son mucho más exhaustivos lo que decimos o dejamos de decir, para cerrarnos los canales, para impedirnos los canales, que para los que sacan pornografía, que para los que sacan mentiras, que para los que sacan cosas diabólicas, satánicas. Hay mucha más persecución para cerrar los canales de las distintas redes sociales para quienes predicamos el Evangelio que para los que
predican la pornografía, para los que se prostituyen y para los que proponen la degeneración del comportamiento humano. Porque esos tienen mucho más visitas que nosotros, obviamente. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a callar, de ninguna manera. Porque nosotros sabemos qué época estamos pasando, pero también la época que estamos viviendo nos dice hacia dónde nosotros vamos. Le digo, hay consecuencias de todo esto. Una de esas consecuencias nos dice la palabra de Dios en el versículo 3, leímos apenas 1 y 2, pero usted puede leer los siguientes versículos hasta terminar este capítulo, que no son muchos. Dice que por esta causa, por este comportamiento, por esto de estar confrontados con Dios, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, por esto de no tener conocimiento de Dios ni la más mínima preocupación por hacerlo, que cada quien tiene su propio Dios, el que quiere tener, y el que no vea, simplemente no cree en nada, y desmerecen el poder de Dios manifestado a lo largo de toda la humanidad. ¿O es que acaso nos olvidamos de los grandes terremotos que han existido ahí? Y sí, unos nos volvemos a Dios fruto del susto, y otros se dan cuenta que hay cosas que no están a nuestro alcance, que no es que el hombre, por más ingenioso que sea, por más inteligente que sea, no todo está al alcance del hombre. Hay muchas cosas que están sucediendo y que van a suceder que solo están al alcance y bajo el control de Dios, como por ejemplo esta pandemia. Que ya sale una vacuna y el virus muta. Que aparece una mutación del virus en un país lejano y en un par de semanas está al otro lado del mundo con pacientes que demuestran que esa mutación ya apareció en un país lejano. ¿Al control de quién está? ¿Hay alguien que lo puede detener? ¿Sí? ¿Ya salieron las suficientes vacunas? ¿Tenemos ya el respaldo de las vacunas? No, no tenemos nada de eso. Que parecía que en 60 días, a partir de aquel 15 de marzo en nuestro país y en otros países un poco antes, en 60, 90, 180 días se iba a solucionar, íbamos a volver a la normalidad, no íbamos a volver a ser iguales. Puras palabras, puras cosas. Nos estamos acercando para los 10 meses y medio de estar en esta situación. Y lo único que vemos ahora es que ha recrudecido, que nuevamente hay una nueva ola de contagios que sigue cobrando vidas. ¿Al control de quién está? ¿De los que proponen el aborto? ¿De los que proponen la maldición? ¿De los que proponen derramar sangre inocente? Creo que no. Digo, las consecuencias de la falta de conocimiento de Dios en la tierra y de pecar conforme a su grandeza, su prepotencia, su soberbia, son, lo dice la misma palabra de Dios en el versículo 3, que la tierra se enlutará. Ya no será solo el luto de unas cuantas personas que sean cobradas sus vidas por distintas razones. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué explicación hay? ¿Por qué Dios permite que la gente buena muera? Pues déjeme decirle que hay que estudiar bien lo que significa la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, que son cosas diferentes, pero que a su vez se complementan. A lo mejor dentro de la voluntad de Dios no está tal o cual situación, pero dentro de la soberanía de Dios está la permisividad para que tal o cual cosa suceda. Solo Dios tiene los propósitos, solo Dios tiene la respuesta exacta. Porque lo que hoy Dios hace no lo entendemos hoy. Posiblemente lo entendamos mañana, posiblemente. Hay muchas cosas que no llegaremos a entender porque es demasiado sublime. ¿Quién ha escudriñado la mente del Señor?, dice la palabra. Volviendo al tema, una de las consecuencias, la tierra se enlutará. Es decir, van a venir tiempos más adelante en que todos aquellos que han despreciado el conocimiento de Dios, en que todos aquellos que se burlaron de Dios, que le dieron la espalda, que se confrontaron con Dios y que se rieron, que pensaron que podían decir todo lo que han dicho, hacer todo lo que han hecho y que iban a salir bien librados. Y a lo mejor hasta humanamente lo logran. Van a vivir un tiempo de llanto y de luto que no podrán soportarlo. Y será el inicio de una condenación eterna. Y la otra cosa que también nos muestra aquí la palabra es que por falta de conocimiento serán destruidos, dice la palabra de Dios. Se enlutará y serán destruidos. Eso por darle en términos generales lo que esta porción nos proporciona. Serán destruidos. Porque
porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el versículo 6 de este mismo capítulo 4 del libro de Oseas. Por cuanto desechaste la enseñanza de tu Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Porque uno no puede jugar con Dios, no se puede jugar con las cosas sagradas. Y si no, pregúntele ahí en el libro de Daniel al rey Belsasar, que se puso a jugar y a hacer juerga con las cosas sagradas, la sentencia que le apareció ante sus mismos ojos. Dios es Dios. Y creo que la mejor recomendación que nosotros podemos dar es que volvamos los ojos a Dios para lo que sea, para lo que sea. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Pero el cumplimiento de la palabra de Dios para quienes tenemos la misericordia y el privilegio de conocer su palabra, de vivir en él y de entenderle fruto de qué? De la relación permanente que tenemos. Porque una cosa es abrir la Biblia al azar y decir qué Dios me quiere decir aquí o acá. Dios no es azar, Dios no es juego. Una cosa es leer con reverencia, con la disposición de conocer, de saber y de sujetarme al cumplimiento en lo que corresponda o de esperar sus promesas como corresponde. Digo, lo que nosotros entendemos, y esta ya no es una consecuencia, sino el camino a donde vamos, con lo que hoy está pasando, es que vamos de manera apresurada a la segunda venida de Cristo. Es decir, nuestro precioso Señor Jesucristo, que vino un día en una condición muy humilde, como hijo de María, como miembro de una familia sencilla, a enseñarnos el camino de salvación y a decirnos cómo tenemos que vivir para estar un día en su presencia y por la eternidad, y a pagar el precio de nuestro pecado a través del sacrificio en la cruz del Calvario, y al resucitar al tercer día dejando ese madero y ese sepulcro vacíos para decirnos lo que yo te prometí he resucitado porque yo te voy a cumplir, porque fiel es el que prometió. Él va a volver. Él dijo que iba a volver. Todo lo que dijo se está cumpliendo. ¿Por qué no le voy a creer lo que corresponde enteramente a su perfecta y misericordiosa voluntad, que es volver? Pero Él va a volver en esta segunda ocasión a rescatar a su iglesia antes de que la tierra sea enlutada. Nos va a poner a salvo. Ahora estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de injusticia, pero no es nada en comparación a decir que la tierra se enlutará. Antes de que tal cosa suceda, Jesucristo va a venir a sacar a los suyos. Y la otra cosa que le puedo decir es que si nosotros sabemos que hay una promesa para quienes le seguimos a Jesucristo, como dicen las Escrituras, es decir, la promesa del arrebatamiento o del rapto del Señor, como también se lo conoce, la iglesia hoy más que nunca tiene que estar firme, fuerte, armada de valor y no callar la verdad. Le repito, nosotros estamos yendo a un paso apresurado al cumplimiento de la promesa que Dios hizo a quienes le seguimos, que es venir por su iglesia. Hacia allá estamos yendo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, sí, todas estos delitos, estos pecados, estas injusticias, este comportamiento inadecuado que se desglosa en parte en los dos primeros versículos, lo que nos hace notar a nosotros es que estamos yendo a paso apresurado hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos reconociendo que estamos yendo a paso apresurado hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces la iglesia tiene que fortalecerse, tiene que hablar la verdad, no tiene que callar y tiene que pararse firme. No solo porque es la única institución que va a permanecer firme hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Todas las otras instituciones, todos los otros organismos, todo lo humanamente creado, sí, se debilitará. Aparecerán nuevas organizaciones posiblemente, pero no permanecerán. La única que permanece hasta la segunda venida de Jesucristo es la iglesia. Por lo tanto, tenemos que ser fuertes, firmes, verdaderos, transparentes, santos, íntegros. A eso nos está llamando lo que estamos viviendo. Y usted me dirá, ¿pero por qué hay gente buena que termina muriendo? Bueno, todos, o una gran mayoría, vamos a morir. Cuando nacemos, si alguna seguridad tenemos, es de que vamos a morir, excepto que nos coja el arrebatamiento, lo cual sería grandioso, que nuestro Señor Jesucristo venga cuando algunos
no hayamos conocido la muerte física. Pero la diferencia es esta, y con esto concluyo. Y va a aparecer también en pantalla este versículo que se encuentra en el libro de los Salmos 116. El Salmo 116, el versículo 5. Dice así. Perdón, el versículo 15. Dice así. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que en el evento de que todos muramos, como efectivamente parece que es así, excepto aquellos que permanezcamos con vida, no digo permanezcamos por fe, por anhelo, no porque tengo una profecía al respecto, porque no existen profecías al respecto. Digo, quienes tengamos el privilegio de estar en pie cuando venga nuestro Señor Jesucristo y no conozcamos la muerte física, el gran problema no es la muerte física, es cómo morimos. Porque como muramos, es decir, acumulando qué en nuestras vidas, morimos para saber cuáles son los destinos. Aquí dice que de los santos es estimada la muerte por parte de Jesús, de los justos, es decir, de los que hemos sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y vivimos con un testimonio de justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es estimada. Vamos a estar un día en su presencia. Yo pido de manera muy encarecida a usted que nos escucha, si es que es cristiano, si es que quizás lo esté escuchando por curiosidad, si quizás fue una coincidencia el día de hoy el haber escuchado esta palabra, déjeme decirle que es una invitación que Dios nos está haciendo a todos para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y a pesar de que el mundo está así y no va a cambiar ni va a mejorar, pero usted y yo sí podemos cambiar, sí podemos mejorar y de ese modo asegurar nuestra permanencia en Cristo Jesús y por la eternidad. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 3 de febrero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. El domingo 7 de febrero tendremos la celebración de la Santa Cena, por lo que te pedimos que tengas preparado el pan y el jugo de uva. Reunión de Madres Unidas para orar todos los sábados a través de Zoom y WhatsApp a las 7 de la mañana. La Iglesia CAC felicita a todos los cumpleañeros del mes de enero. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.